Hay algo que nadie te dice cuando la ansiedad empieza a devorarte por dentro. Nadie te advierte el momento exacto en que la preocupación deja de ser un pensamiento pasajero y se convierte en una cárcel silenciosa, porque al principio parece algo normal. Te dices a ti mismo que solo estás pensando demasiado porque eres responsable, porque amas a tu familia, porque quieres que todo salga bien. Pero un día despiertas y descubres que ya no recuerdas la última vez que dormiste en paz. Descubres que tu mente no descansa ni siquiera cuando tu cuerpo está agotado. Descubres que sonríes por fuera mientras por dentro sientes que todo se está derrumbando lentamente. Y lo más peligroso de todo es que comienzas a creer que vivir así es normal. Pero hoy quiero decirte algo que puede sacudir tu vida si realmente lo escuchas con el corazón abierto. La preocupación no es una muestra de amor, no es una prueba de responsabilidad, no es una señal de madurez. Muchas veces es simplemente miedo disfrazado de control. Es el intento desesperado de querer sostener con tus manos algo que solo Dios puede sostener. Y mientras más intentas controlarlo todo, más sientes que todo se te escapa, porque así funciona la ansiedad. Te promete seguridad, pero termina robándote la paz. Te promete preparación, pero termina paralizándote. Te promete protección, pero termina destruyendo tu presente por culpa de un futuro que ni siquiera ha llegado. Y aquí está la tragedia que casi nadie entiende. Hay personas que llevan años sobreviviendo, pero ya no están viviendo. Respiran, trabajan, pagan cuentas, hablan con los demás, incluso van a misa, pero por dentro están agotadas. El alma cansada, el corazón endurecido, la mente atrapada en un bucle interminable de ¿y si algo sale mal? Y mientras eso ocurre, el enemigo no necesita destruirte con grandes pecados. Le basta con mantenerte preocupado, porque una persona consumida por la preocupación deja de disfrutar a sus hijos, deja de escuchar la voz de Dios, deja de vivir el presente, deja de amar con libertad. Poco a poco se convierte en esclava de sus propios pensamientos. Y tal vez tú sabes exactamente de lo que estoy hablando, tal vez llevas semanas acostándote con el pecho apretado, tal vez revisas una y otra vez tu cuenta bancaria porque tienes miedo del futuro. Tal vez te preocupa tu matrimonio, tus hijos, tu salud, el trabajo, las noticias, el mañana. Tal vez te has acostumbrado tanto a la ansiedad que ya ni siquiera recuerdas cómo se siente la paz verdadera. Pero escucha bien esto, porque aquí comienza el cambio. Dios no te creó para vivir atrapado en el miedo. Dios no diseñó tu alma para cargar sola el peso del mundo. Y mientras tú sigues intentando resolverlo todo en tu cabeza, Dios sigue esperando que finalmente sueltes el control y le permitas entrar en tu batalla. Porque hay una diferencia enorme entre preocuparse y ocuparse. Y esa diferencia puede cambiar completamente tu vida. La preocupación te consume. La ocupación te mueve, la preocupación te encierra dentro de tu mente, la ocupación te lleva a actuar con fe, la preocupación te hace imaginar escenarios terribles una y otra vez, la ocupación te obliga a mirar la realidad y dar el siguiente paso concreto y parece algo pequeño, pero no lo es. Porque hay personas que pasan años enteros pensando en sus problemas sin hacer absolutamente nada para enfrentarlos. Se desgastan emocionalmente imaginando tragedias que quizá nunca ocurran. Y mientras tanto, la vida sigue pasando delante de ellos. Ahora, escucha esto con atención porque quizá nunca te lo habían dicho de esta manera. El diablo ama a las personas preocupadas. Las ama porque están distraídas, porque una mente llena de ansiedad no puede escuchar claramente la voz de Dios. Una mente consumida por el miedo
pierde discernimiento, pierde claridad, pierde fuerza espiritual y entonces comienzas a tomar decisiones desde el pánico, no desde la fe. Comienzas a reaccionar impulsivamente, comienzas a desconfiar de todos, comienzas a vivir a la defensiva y sin darte cuenta tu corazón empieza a endurecerse. Ya no oras con confianza, oras desesperadamente. Ya no trabajas con paz, trabajas con miedo. Ya no amas libremente, amas intentando controlar. Pero Jesús vino precisamente a romper esas cadenas y por eso sus palabras siguen siendo tan escandalosas incluso hoy. No se preocupen por el mañana. Imagínate escuchar eso en medio de tus deudas. Imagínate escuchar eso cuando tu matrimonio está roto. Imagínate escucharlo cuando el diagnóstico médico te aterra. Parece imposible, parece incluso irresponsable. Pero Jesús no estaba promoviendo la negligencia, estaba enseñando algo muchísimo más profundo. Estaba diciendo, deja de actuar como si tú fueras Dios, porque eso es exactamente lo que hacemos cuando vivimos preocupados todo el tiempo. Intentamos prever cada posibilidad, intentamos controlar cada resultado, intentamos garantizar que nada salga mal. Pero no fuimos creados para cargar ese peso. Y por eso tu alma se está agotando, porque estás intentando ocupar un lugar que solo le pertenece a Dios. Ahora bien, aquí viene algo importante. Soltar la preocupación no significa volverte pasivo, no significa sentarte a esperar milagros sin mover un dedo, no significa abandonar tus responsabilidades. Significa aprender a actuar sin ansiedad y eso cambia todo, porque una persona ocupada desde la fe trabaja con claridad, una persona preocupada trabaja desde el miedo, una persona ocupada descansa cuando debe descansar, una persona preocupada siente culpa incluso cuando intenta dormir, una persona ocupada toma decisiones concretas. Una persona preocupada se queda atrapada analizando infinitamente sin avanzar jamás. Y quizá por eso estás tan cansado, no porque tengas demasiados problemas, sino porque llevas demasiado tiempo luchando guerras imaginarias dentro de tu cabeza. Hay personas que llegan destruidas a batallas que ni siquiera ocurrieron, perdieron la paz antes de perder nada real. Y lo más triste es que muchos descubren demasiado tarde cuánto tiempo desperdiciaron viviendo aterrados por cosas que jamás sucedieron. Déjame decirte algo que he aprendido escuchando el dolor humano durante tantos años. El sufrimiento real ya es suficientemente duro por sí solo. No necesitas agregarle el sufrimiento imaginario de la preocupación constante, porque cuando finalmente llegan los problemas verdaderos necesitas fuerzas, necesitas claridad, necesitas fe. Pero si llevas meses desgastándote mentalmente antes de tiempo, llegas roto a la batalla, llegas agotado espiritualmente, llegas sin esperanza. Y aquí es donde todo comienza a cambiar, porque el momento en que decides ocuparte en lugar de preocuparte, recuperas algo que la ansiedad te había robado, tu capacidad de actuar. Recuperas movimiento, recuperas dirección, recuperas dignidad interior. Dejas de sentirte víctima de tus pensamientos y comienzas a colaborar activamente con la gracia de Dios. Pero espera, porque aquí viene la parte difícil. Ocuparse requiere valentía. Mucha más valentía que preocuparse, porque preocuparse es quedarse atrapado en la mente. Ocuparse implica tomar decisiones reales, implica hacer esa llamada incómoda, implica pedir perdón, implica admitir que necesitas ayuda, implica enfrentar conversaciones que has evitado durante años, implica cambiar hábitos, implica levantarte aunque no tengas ganas.
Y mucha gente prefiere vivir preocupada eternamente antes que hacer lo que realmente necesita hacer. Porque actuar da miedo, pero vivir paralizado lentamente destruye el alma. Tal vez por eso tantos matrimonios se enfrían, no porque dejaron de amarse de golpe, sino porque dejaron que la preocupación reemplazara la conexión. Él se preocupó tanto por el dinero que dejó de mirar a su esposa. Ella se preocupó tanto por los hijos que dejó de cuidar su corazón. Ambos comenzaron a sobrevivir en lugar de vivir. Dejaron de hablar profundamente, dejaron de escucharse, dejaron de rezar juntos. Y poco a poco el silencio comenzó a llenar la casa. Pero lo más peligroso es que muchas veces nadie lo nota al principio. Desde fuera parecen normales, siguen funcionando, siguen cumpliendo, siguen aparentando estabilidad. Pero por dentro están emocionalmente agotados. Y entonces comienzan las pequeñas explosiones, discusiones absurdas, irritabilidad constante, distancia emocional, frialdad, porque la preocupación prolongada no solo roba la paz, también roba ternura. Roba paciencia, roba presencia. Y aquí está lo más impactante. Muchas veces no necesitas que desaparezcan todos tus problemas para recuperar la paz. Necesitas cambiar la forma en que los enfrentas. Porque hay personas que tienen muchísimo menos que tú y aún así viven tranquilas. Y hay personas que aparentemente lo tienen todo, pero viven consumidas por el miedo. La diferencia no siempre está en las circunstancias, muchas veces está en el interior. He conocido personas con enfermedades gravísimas que irradiaban paz, personas pobres que dormían tranquilas, personas atravesando pérdidas devastadoras que seguían sosteniendo a otros con esperanza. Y también he conocido personas llenas de comodidades, incapaces de disfrutar absolutamente nada porque viven aterradas todo el tiempo. Entonces entiendes algo profundo. La paz no viene de tener el control absoluto, la paz viene de saber quién tiene el control. Y aquí es donde muchos fallan sin darse cuenta. Dicen confiar en Dios, pero viven como si todo dependiera exclusivamente de ellos. Oran, sí, pero después vuelven inmediatamente a obsesionarse. Piden ayuda divina, pero siguen cargando el problema como si Dios nunca hubiera escuchado la oración. Y eso revela algo doloroso. Muchas veces creemos intelectualmente en Dios, pero emocionalmente seguimos actuando como huérfanos. Porque un hijo verdaderamente amado descansa diferente. Un hijo amado puede atravesar tormentas, pero sabe que no está solo. Y eso es exactamente lo que Jesús intentaba enseñarnos constantemente. No vino solamente a salvarte del pecado, vino a enseñarte a vivir sin esclavitud interior. Vino a mostrarte cómo caminar en paz, incluso en medio del caos. Pero el problema es que muchos quieren la paz sin soltar el control, y eso es imposible. Porque la paz comienza donde termina tu obsesión por controlar cada detalle del futuro. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has dicho, cuando resuelva esto voy a estar tranquilo? Y luego resuelves una cosa, pero aparece otra, después otra, después otra. Porque la preocupación nunca termina por sí sola. Siempre encuentra un nuevo motivo para quedarse. Si no es el dinero, es la salud. Si no es la salud, son los hijos. Si no son los hijos, es el futuro. La ansiedad siempre necesita alimentarse de algo. Y precisamente por eso necesitas aprender algo urgentemente. La paz no puede depender de la ausencia total de problemas, porque entonces jamás tendrás paz. La verdadera paz nace cuando decides confiar en Dios mientras todavía existen problemas sin resolver. Y eso cambia completamente la manera en que vives. Porque entonces ya no te despiertas pensando cómo voy a controlar todo. Ahora despiertas diciendo, Señor, muéstrame cuál es mi siguiente paso.
y parece una diferencia pequeña, pero espiritualmente es gigantesca, porque una mentalidad busca controlar resultados, la otra busca obedecer con fe. Y cuando empiezas a vivir así, ocurre algo increíble. Tu mente deja de desgastarse imaginando 100 futuros posibles y comienza a concentrarse en el presente, en el único lugar donde realmente puedes actuar, porque la ansiedad casi siempre vive en el futuro, pero Dios casi siempre habla en el presente. El enemigo quiere arrastrarte hacia el mañana para llenarte de miedo. Dios quiere traerte de vuelta al hoy para darte dirección. Por eso tanta gente pierde la alegría, porque su cuerpo está aquí, pero su mente vive permanentemente atrapada en un futuro imaginario. Nunca descansan realmente, nunca disfrutan completamente, nunca están totalmente presentes. Comen pensando en problemas, trabajan pensando en tragedias, hablan con sus hijos mientras mentalmente están resolviendo escenarios catastróficos, y entonces ocurre algo doloroso. La vida pasa, pero ellos nunca terminan de vivirla. Imagínate llegar al final de tus días y descubrir que desperdiciaste años enteros preocupado por cosas que nunca ocurrieron. Imagínate darte cuenta de que tus hijos crecieron mientras tú estabas demasiado ansioso para disfrutarlos. Imagínate descubrir que Dios te regaló miles de momentos hermosos, pero tú estabas demasiado ocupado temiendo el futuro para verlos. Eso es exactamente lo que la preocupación roba silenciosamente. No solo roba paz, roba vida. Pero aquí viene algo poderoso. En el momento en que comienzas a ocuparte, incluso pequeñas acciones empiezan a romper cadenas interiores, porque la acción destruye la parálisis, el movimiento debilita el miedo y la obediencia abre espacio para que Dios trabaje. Tal vez llevas meses preocupado por tus finanzas, pero hoy finalmente decides sentarte y hacer un presupuesto real. Tal vez llevas años angustiado por una relación rota, pero hoy finalmente haces esa llamada. Tal vez llevas demasiado tiempo alejado de Dios sintiéndote indigno, pero hoy finalmente decides confesarte. Y ese pequeño paso cambia más de lo que imaginas. Porque Dios no necesita que tengas resuelta toda tu vida para empezar a transformarte. Solo necesita tu siguiente acto de fe. Pero aquí viene la lucha que casi nadie menciona. Cuando empiezas a cambiar, tu mente vieja intenta arrastrarte de regreso a la ansiedad, porque preocuparse puede convertirse en una adicción emocional. Hay personas que ya no saben vivir sin angustia, se sienten raras cuando están tranquilas. Si todo está bien, inmediatamente buscan algo nuevo por lo cual estresarse, porque su sistema nervioso se acostumbró al caos. Y por eso este proceso requiere disciplina espiritual. No basta con escuchar un mensaje inspirador y emocionarte durante unas horas. Necesitas entrenar tu mente. Necesitas aprender a detectar cuándo estás cayendo otra vez en la preocupación inútil. Y aquí hay una pregunta que puede salvarte muchísimo sufrimiento. Cada vez que notes que tu mente empieza a hundirse en ansiedad, pregúntate esto: ¿hay algo concreto que pueda hacer ahora mismo sobre esta situación? Si la respuesta es sí, entonces ocúpate. Si la respuesta es no, entonces entrégaselo a Dios y vuelve al presente. Parece simple, pero aplicado diariamente puede transformar tu vida. Porque muchas veces tu mente crea la ilusión de que preocuparte es productivo, pero pensar obsesivamente durante horas no es avanzar, es agotarte. Y mientras más agotado estás, más difícil se vuelve escuchar la voz de Dios.
Por eso necesitas silencio, necesitas oración, necesitas aprender a detener el ruido constante dentro de tu cabeza, porque Dios rara vez grita, normalmente habla en el silencio. Y mucha gente ya no puede escuchar ese silencio porque vive permanentemente sobreestimulada, ansiosa, distraída, corriendo de una cosa a otra sin detenerse jamás. Pero tarde o temprano la vida obliga a detenerse. Y cuando finalmente el ruido externo desaparece, muchas personas descubren algo aterrador. No saben estar solas consigo mismas. Por eso llenan cada minuto con distracciones, redes sociales, noticias, trabajo compulsivo, series, conversaciones vacías, porque quedarse quieto significa enfrentarse al caos interior que llevan años evitando. Y aquí es donde todo se pone profundo, porque muchas veces la preocupación no es realmente sobre el problema externo, es sobre el vacío interno, es sobre el miedo a no sentirte suficiente, es sobre heridas viejas, es sobre inseguridades que nunca sanaron, es sobre creer que si no controlas todo, nadie te protegerá. Y entonces entiendes por qué tanta gente vive agotada emocionalmente, incluso cuando aparentemente todo está bien. No están luchando solo contra circunstancias, están luchando contra sí mismos. Y esa batalla no se gana únicamente resolviendo problemas externos, se gana permitiendo que Dios sane el interior, pero eso requiere honestidad brutal. Requiere admitir que quizá llevas demasiado tiempo intentando salvarte solo. Eso duele. Porque el orgullo odia sentirse necesitado, el orgullo quiere resolver todo sin ayuda, quiere aparentar fortaleza, quiere demostrar que puede con todo, pero tarde o temprano la vida rompe esa ilusión, porque nadie fue creado para cargar solo tanto peso. Y quizá precisamente por eso llegaste hasta este mensaje hoy. Tal vez Dios permitió que llegaras al límite para que finalmente entendieras algo que no querías aceptar. Necesitas soltar, necesitas confiar. Necesitas dejar de actuar como si el destino del universo dependiera exclusivamente de ti. Porque mientras tú sigues luchando desesperadamente por controlar todo, Dios sigue esperando que finalmente le abras la puerta de tu ansiedad. Y cuando eso ocurre, todo empieza a cambiar, no porque los problemas desaparezcan mágicamente, sino porque tú ya no los enfrentas solo. Y esa diferencia lo cambia todo, porque una persona sola frente al sufrimiento eventualmente se quiebra. Pero una persona sostenida por Dios descubre fuerzas que jamás imaginó tener. Y justo cuando empiezas a entender esto, ocurre algo inesperado. Descubres que la paz no era ausencia de problemas, era presencia de Dios en medio de ellos. Pero hay algo más que necesitas entender, y lo que viene ahora puede cambiar completamente la forma en que has vivido hasta hoy. Porque el verdadero problema nunca fue solamente aquello que te quitaba el sueño. El verdadero problema era la persona en la que te estabas convirtiendo mientras cargabas esa ansiedad. Y quizá esto te golpee fuerte, pero necesitas escucharlo. Hay personas que llevan tanto tiempo preocupadas que ya olvidaron cómo vivir en paz. Se acostumbraron a la tensión, al miedo constante, al agotamiento mental. Se acostumbraron a despertarse cansadas, a dormir con el corazón acelerado, a pensar siempre en el peor escenario posible. Y lo más peligroso es que empiezan a creer que eso es normal, que así es la vida, que preocuparse todo el tiempo es parte de amar, de ser responsable, de ser adulto. Pero no, hermano mío, eso no es vida, eso es supervivencia emocional. Y aquí está la trampa silenciosa.
La preocupación te hace sentir que estás haciendo algo útil, pero en realidad te deja inmóvil. Tu mente corre sin parar, pero tu vida no avanza. Pasas horas imaginando conversaciones que nunca ocurren, tragedias que jamás llegan, problemas que todavía no existen. Y mientras tanto, desperdicias el único momento donde realmente puedes actuar, el presente, porque la ansiedad siempre vive en el mañana. Dios, en cambio, siempre te habla en el hoy. Por eso Jesús insistía tanto en algo que parecía imposible. No se preocupen por el mañana, y cuando escuchas eso por primera vez, especialmente si estás pasando por dificultades reales, parece absurdo, parece irresponsable. Pero Jesús no estaba diciendo que ignores tus obligaciones. Lo que estaba diciendo era mucho más profundo. Estaba revelando que tu alma no fue creada para vivir esclavizada por el miedo al futuro. Porque piensa en esto. ¿Cuántas veces en tu vida Dios ya te sostuvo cuando creías que no ibas a sobrevivir? ¿Cuántas noches lloraste pensando que era el final y aún así amaneció? ¿Cuántas veces sentiste que todo se derrumbaba y después descubriste que Dios ya estaba abriendo otro camino? Pero el problema del ser humano es que olvida rápido. Dios te rescata hoy y mañana vuelves a actuar como si estuvieras completamente solo. Y ahí comienza el desgaste espiritual, porque una mente dominada por la preocupación deja de descansar en Dios, empieza a vivir desde el control, desde el miedo, desde la necesidad desesperada de tener respuestas para todo. Y cuando no las encuentra, se desespera aún más. Por eso hay personas que oran, pero siguen sin paz. Hablan con Dios, pero salen de la oración exactamente igual de angustiadas porque nunca soltaron realmente la carga, solo hablaron de ella. Pero confiar de verdad significa algo mucho más difícil. Significa aceptar que no siempre entenderás lo que Dios está haciendo y aún así seguir creyendo que Él sigue siendo bueno. Y eso cuesta, porque todos queremos seguridad absoluta, queremos saber cómo terminará la historia antes de caminar, queremos garantías antes de obedecer, queremos resultados antes de confiar, pero así no funciona la fe. Dios rara vez te muestra el camino completo, normalmente solo ilumina el siguiente paso, y ahí es donde muchos se frustran, porque quieren controlar el futuro cuando Dios solamente les está pidiendo fidelidad hoy. Mira, hay personas que viven agotadas no porque tengan demasiados problemas, sino porque intentan cargar responsabilidades que nunca les correspondieron. Quieren resolver la vida de todos, quieren evitar todo sufrimiento, quieren garantizar que nadie falle y poco a poco terminan destruyéndose emocionalmente. Especialmente muchos padres y madres aman profundamente, sí, pero confunden amor con preocupación obsesiva. Se enferman de ansiedad intentando controlar el futuro de sus hijos. Pierden el sueño pensando en decisiones que ni siquiera pueden tomar por ellos. Y mientras más intentan controlar, más miedo sienten. Pero escucha bien esto, amar no significa vivir aterrado. El verdadero amor acompaña, corrige, protege y ora, pero también confía. Porque hay un momento donde tienes que aceptar algo muy duro. Tú no eres Dios en la vida de nadie. No puedes cambiar corazones a la fuerza. No puedes vivir por otros. No puedes evitarles todas las caídas. Y mientras no aceptes eso, seguirás agotándote intentando cargar pesos imposibles. Ahora bien, aquí viene algo importante. Soltar el control no significa volverte indiferente. Mucha gente, después de sufrir demasiado, se endurece emocionalmente. Dice, ya no me importa nada, pero eso tampoco es paz. Eso es cansancio disfrazado de fortaleza. Dios no quiere que te vuelvas frío.
quiere que aprendas a amar sin destruirte interiormente, quiere enseñarte a cuidar sin vivir esclavizado por la ansiedad. Y para llegar ahí necesitas sanar muchas heridas profundas, porque muchas veces la preocupación no nace solo de las circunstancias externas, nace de inseguridades internas, del miedo al abandono, del miedo a fracasar, del miedo a no ser suficiente. Hay personas que intentan controlarlo todo porque en el fondo sienten que si dejan de hacerlo, todo se derrumbará y nadie la sostendrá. Pero precisamente ahí es donde Dios quiere entrar, porque hay batallas interiores que nunca podrás ganar solo con fuerza humana. Por eso a veces Dios permite temporadas donde tu propia fragilidad queda expuesta, no para humillarte cruelmente, sino para enseñarte dependencia. Porque mientras sigas creyendo que puedes con todo solo, jamás experimentarás plenamente la fuerza de Dios. Y eso fue exactamente lo que entendió San Pablo cuando dijo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque hay una fuerza que solo aparece cuando finalmente reconoces que no puedes más. Y quizá tú estás justo ahí ahora mismo, cansado, mentalmente agotado, espiritualmente desgastado. Tal vez has intentado ser fuerte durante demasiado tiempo. Tal vez llevas meses sosteniendo problemas sin decirle a nadie cuánto te están destruyendo por dentro. Y lentamente la preocupación comenzó a apagar tu alegría, tu esperanza, incluso tus ganas de seguir luchando. Pero escucha esto con atención, porque puede cambiar tu vida. Dios no se aleja de ti en tu debilidad, se acerca más aunque no lo sientas, aunque el cielo parezca silencioso, aunque tus oraciones parezcan perderse en el vacío. El silencio de Dios no significa abandono, a veces significa que Él está trabajando en un nivel más profundo del que puedes entender ahora mismo. Y aquí es donde muchas personas se equivocan. Creen que la paz llega cuando desaparecen todos los problemas, pero no. La verdadera paz llega cuando descubres que Dios sigue contigo incluso mientras los problemas continúan. Y esa clase de paz cambia completamente la manera en que enfrentas la vida, porque entonces ya no actúas desde el pánico, actúas desde la confianza, ya no tomas decisiones desesperadas. Tomas el siguiente paso con fe. Ya no pasas toda la noche imaginando tragedias futuras. Ahora haces lo que puedes hoy y el resto lo dejas en manos de Dios. Y eso transforma todo. Porque cuando finalmente dejas de preocuparte obsesivamente y comienzas a ocuparte con fe, recuperas algo que la ansiedad te había robado desde hace mucho tiempo: tu libertad interior. Hay una verdad que casi nadie quiere escuchar cuando habla de ansiedad y sin embargo es la clave que lo cambia todo. No es una técnica, no es un truco mental, no es una fórmula rápida para dormir mejor por las noches. Es algo mucho más profundo, algo que puede incomodarte porque toca el lugar donde más duele el control, porque el verdadero secreto de Dios para eliminar la ansiedad no empieza cuando todo se calma, sino cuando tú dejas de luchar contra lo que no puedes controlar. Y si esto te parece exagerado, espera, porque lo que estás a punto de entender no solo cambia la forma en la que ves la ansiedad, cambia la forma en la que ves tu vida entera, porque hay personas que están escuchando esto ahora mismo con un nudo en el pecho que no se va, con pensamientos que no paran, con una sensación constante de que algo malo está por pasar, aunque todo esté bien. Y lo más inquietante de todo es que muchas de esas personas siguen funcionando, siguen trabajando, siguen sonriendo, pero por dentro viven como si estuvieran escapando de una amenaza invisible que nunca desaparece. Y aquí empieza la primera verdad que abre este mensaje como una grieta en la oscuridad. La ansiedad
no es solo una emoción, es una forma de vivir desconectado de Dios. No siempre se siente así al principio. Al principio parece solo preocupación, luego se vuelve anticipación, después control, y cuando menos lo notas, se convierte en un estado permanente del alma. Ya no es algo que tienes, es algo en lo que vives. Y lo más peligroso es que uno puede acostumbrarse a eso, puede normalizar el insomnio, el miedo, la tensión en el cuerpo, la mente que nunca se apaga. Puede incluso pensar que así es la vida adulta, que así es el mundo moderno, que así son las cosas, pero no, porque algo dentro de ti lo sabe, algo dentro de ti recuerda que no fuiste creado para vivir así. Y ahí es donde este mensaje empieza a incomodar de verdad, porque lo que vas a escuchar no viene a darte solo consuelo, viene a confrontarte con una pregunta que muchos evitan toda su vida. ¿En qué estás apoyando realmente tu paz? Porque si tu paz depende de que todo salga bien, entonces estás atrapado, porque nunca todo sale bien. Si tu paz depende de que nadie te falle, estás atrapado, porque las personas fallan. Si tu paz depende de tu salud, tu dinero, tu futuro, tu control, entonces estás caminando sobre una cuerda que se rompe tarde o temprano. Y es ahí donde la ansiedad encuentra su terreno perfecto. Un corazón que intenta ser su propio salvador. Pero lo que Dios quiere hacer contigo no es simplemente calmarte por un rato, es mucho más radical. Es devolverte a un lugar donde tu alma no esté cargando lo que nunca fue diseñada para cargar. Y aquí empieza el verdadero misterio, porque durante siglos los santos, los hombres y mujeres de fe profunda, no vencieron la ansiedad con control, sino con abandono, no con más fuerza mental, sino con una entrega más profunda. Y eso es exactamente lo contrario de lo que el mundo moderno te enseña. El mundo te dice, si estás ansioso, controla más, planifica más, asegúrate más, pero el Evangelio susurra algo casi escandaloso. Si estás ansioso, suelta. Y aquí es donde muchos se detienen, porque soltar suena a perder, suena a debilidad, suena a rendirse. Pero lo que aún no se entiende es que en la lógica de Dios, soltar no es perder el control, es devolverlo al único que realmente lo tiene. Y es en ese punto donde comienza a revelarse algo que no es teoría, es experiencia. Porque quienes han tocado esa verdad no hablan de ella como una idea bonita, hablan como alguien que ha sobrevivido a la oscuridad. Y ahora quiero llevarte a un lugar más concreto. Piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que tu mente estuvo en completo silencio? No silencio de ruido externo, no, silencio interno. Ese momento donde no estás anticipando, no estás resolviendo, no estás imaginando escenarios futuros, no estás reviviendo errores del pasado, solo estás presente. Para muchos ese lugar es casi desconocido, porque vivimos rodeados de ruido constante, ruido digital, ruido emocional, ruido mental. Y cuando todo está en silencio afuera, la mente empieza a gritar más fuerte adentro. Y aquí aparece una de las raíces más profundas de la ansiedad, el miedo al silencio. Porque en el silencio ya no hay distracciones. En el silencio aparece lo que has evitado. En el silencio aparecen las preguntas que has postergado. Y por eso tantas personas no descansan, ni siquiera cuando pueden descansar. Pero aquí viene algo que cambia la perspectiva por completo. Dios no compite con el ruido de tu vida. Dios habla en el silencio. Y eso significa algo incómodo. Si nunca entras en silencio, es muy probable que nunca escuches lo que realmente necesitas escuchar. Y ahora el mensaje empieza a girar hacia algo más profundo, porque la ansiedad no solo es exceso de pensamientos, es también ausencia de dirección interior. Es como tener muchas voces hablando al mismo tiempo sin saber cuál seguir. Y
En medio de todo eso aparece una voz suave, casi imperceptible, que no grita, que no impone, que no presiona, pero que invita. El problema es que esa voz no se impone, se pierde fácilmente entre el ruido. Y aquí es donde empieza a revelarse una tensión espiritual que muchas personas no reconocen. Cuanto más ruido llenas, menos espacio queda para la paz. Pero esto no se soluciona simplemente apagando el mundo, porque incluso cuando apagas el mundo, la mente sigue encendida. Entonces, ¿qué se empezará? ¿Qué se nos lo que realmente necesita cambiar? Y aquí es donde este mensaje empieza a volverse más serio, porque la ansiedad no se vence solo con descanso, ni solo con pensamiento positivo, ni solo con cambios externos. La ansiedad toca algo más profundo, la confianza, pero no cualquier confianza, confianza real. Confianza cuando no tienes garantías, confianza cuando no entiendes lo que está pasando, confianza cuando todo parece incierto. Y esa palabra confianza parece simple hasta que la vida te pone contra la pared, porque es fácil decir confío en Dios cuando todo va bien. Pero la verdadera pregunta aparece cuando no va bien, cuando no sabes qué va a pasar, cuando el futuro se vuelve borroso, cuando tus planes se rompen. Ahí es donde la confianza deja de ser teoría y se convierte en un combate interior. Y es precisamente ahí donde muchas personas descubren algo que no esperaban, que su ansiedad no venía solo de los problemas, sino de la necesidad de controlarlo todo, porque el control da una ilusión de seguridad, pero es una ilusión frágil, porque la vida no responde al control humano, la vida cambia, se rompe, se transforma, sorprende, y cuando eso ocurre, la mente que depende del control entra en pánico y ahora empieza a formarse una idea peligrosa para el ego, pero liberadora para el alma. Tal vez no estás hecho para cargar con todo, pero si esto es cierto, entonces surge una pregunta aún más inquietante. ¿Qué pasaría si nunca se te pidió que lo controlaras todo? Y en ese silencio incómodo es donde este mensaje te deja hoy, porque lo que viene después es aún más profundo. Porque la ansiedad no solo se enfrenta con confianza, también con rendición. Y esa palabra, rendición, no se entiende hasta que la vida te lleva al límite donde ya no puedes más. Y justo ahí, cuando crees que todo depende de ti, aparece una posibilidad distinta. Pero todavía no hemos llegado a ese punto. Porque antes de entender la rendición, necesitas ver algo más. Cómo el mundo entero está entrenando tu mente para la ansiedad sin que te des cuenta. Y lo que eso significa va a cambiar la forma en la que miras tus pensamientos desde ahora. Y es aquí donde todo empieza a volverse más incómodo, porque una cosa es hablar de ansiedad como un concepto. La ansiedad toca algo más profundo, la confianza, pero no cualquier confianza, confianza real. Confianza cuando no tienes garantías, confianza cuando no entiendes lo que está pasando, confianza cuando todo parece incierto. Y esa palabra confianza parece simple hasta que la vida te pone contra la pared, porque es fácil decir confío en Dios cuando todo va bien. Pero la verdadera pregunta aparece cuando no va bien, cuando no sabes qué va a pasar, cuando el futuro se vuelve borroso, cuando tus planes se rompen. Ahí es donde la confianza deja de ser teoría y se convierte en un combate interior. Y es precisamente ahí donde muchas personas descubren algo que no esperaban, que su ansiedad no venía solo de los problemas, sino de la necesidad de controlarlo todo, porque el control da una ilusión de seguridad, pero es una ilusión frágil, porque la vida no responde al control humano, la vida cambia, se rompe, se transforma, sorprende, y cuando eso ocurre, la mente que depende del control entra en pánico y ahora empieza a formarse una idea peligrosa para el ego, pero liberadora para el alma. Tal vez no estás hecho para cargar con todo, pero si esto es
cierto, entonces surge una pregunta aún más inquietante. ¿Qué pasaría si nunca se te pidió que lo controlaras todo? Y en ese silencio incómodo es donde este mensaje te deja hoy, porque lo que viene después es aún más profundo. Porque la ansiedad no solo se enfrenta con confianza, también con rendición. Y esa palabra, rendición, no se entiende hasta que la vida te lleva al límite donde ya no puedes más. Y justo ahí, cuando crees que todo depende de ti, aparece una posibilidad distinta. Pero todavía no hemos llegado a ese punto. Porque antes de entender la rendición, necesitas ver algo más. Cómo el mundo entero está entrenando tu mente para la ansiedad sin que te des cuenta. Y lo que eso significa va a cambiar la forma en la que miras tus pensamientos desde ahora. Y es aquí donde todo empieza a volverse más incómodo, porque una cosa es hablar de ansiedad como un concepto, y otra muy distinta es darte cuenta de que has estado entrenando tu mente durante años para vivir ansioso sin notarlo. Porque no naciste con una mente caótica, no naciste con esa sensación de urgencia constante, no naciste revisando 1000 escenarios futuros en tu cabeza, como si cada uno fuera una amenaza real. Eso se aprendió, se construyó, se alimentó día tras día, casi sin darte cuenta. Y la pregunta que empieza a emerger ahora no es ¿por qué tengo ansiedad?, sino algo mucho más profundo. ¿Qué está alimentando mi ansiedad todos los días? Y aquí es donde el mensaje se vuelve más directo, porque hay un enemigo silencioso que no siempre se identifica como enemigo, y sin embargo está moldeando la forma en la que piensas, sientes y reaccionas. El problema no es solo lo que te pasa, es lo que consumes mientras te pasa la vida. Porque si pasas tus días absorbiendo noticias que solo muestran peligro, si tu mente se acostumbra a ver tragedia tras tragedia, si tu atención vive fragmentada entre pantallas, comparaciones y estímulos constantes, entonces tu interior nunca tiene descanso y sin darte cuenta empiezas a vivir en modo alerta. Pero lo más inquietante es que ese modo alerta empieza a sentirse normal, empieza a aparecer realismo, empieza a aparecer estar informado, empieza a aparecer ser responsable. Y así poco a poco la ansiedad deja de ser una reacción y se convierte en una identidad. Pero aquí es donde aparece una verdad que rompe esa ilusión. Tu mente no está diseñada para estar en guerra todo el tiempo. Está diseñada para la paz, para la claridad, para la presencia. Pero cuando la expones constantemente a tensión, empieza a creer que la tensión es su estado natural. Y entonces incluso cuando no hay peligro, lo busca. Incluso cuando todo está bien, sospecha. Incluso cuando hay calma, la rompe con pensamientos anticipados. Y aquí es donde la vida interior empieza a desordenarse, porque ya no reaccionas a la realidad, reaccionas a lo que imaginas sobre la realidad. Y eso abre la puerta a un tipo de sufrimiento que no depende de lo que está pasando afuera, sino de lo que está ocurriendo dentro de ti. Y ahora llegamos a un punto crucial, porque si esto es verdad, entonces la pregunta cambia otra vez. ¿Cómo se rompe este ciclo? Y aquí es donde muchas personas esperan una técnica, un método rápido, una solución instantánea. Pero lo que este camino espiritual revela es mucho más profundo y al mismo tiempo más exigente, porque no se trata solo de cambiar pensamientos, se trata de cambiar el lugar desde donde vives tus pensamientos. Y eso nos lleva de nuevo a una palabra que ya empezó a aparecer antes, pero que ahora toma más peso,
confianza, pero no una confianza superficial, no una frase repetida sin convicción. Hablamos de una confianza que se mantiene incluso cuando la mente no entiende nada. Y eso es precisamente lo que la mente ansiosa no puede tolerar, no entender, porque quiere explicaciones inmediatas, quiere control, quiere certeza. Y cuando no la tiene, crea escenarios para intentar simularla. Pero la fe funciona de otra manera. La fe no siempre elimina la incertidumbre, pero cambia quién sostiene esa incertidumbre. Y eso lo cambia todo, porque si tú eres el que sostiene el futuro en tu mente, entonces el futuro te aplasta. Pero si aprendes a entregarlo, entonces el peso cambia de manos. Y aquí es donde aparece algo que parece simple, pero es profundamente transformador: rendición. Pero no la rendición como derrota, no como abandono, no como pasividad, sino como el momento en el que dejas de pelear con lo inevitable. Porque hay cosas que no puedes controlar, aunque lo intentes con toda tu fuerza. Hay escenarios que no puedes anticipar, hay puertas que no puedes abrir, hay resultados que no dependen de ti. Y seguir intentando controlar lo incontrolable no te hace más fuerte, te hace más ansioso. Y aquí es donde muchas personas se resisten, porque rendirse parece peligroso, parece como si soltar el control fuera exponerte al caos. Pero en la lógica espiritual ocurre algo paradójico. El caos aumenta cuando intentas controlarlo todo, y la paz aparece cuando reconoces tus límites. Y entonces ocurre un cambio interior sutil, pero decisivo. Dejas de preguntarte ¿cómo lo voy a resolver todo? Y empiezas a preguntarte ¿quién está conmigo en medio de esto? Y esa pregunta cambia la dirección de la mente, porque ya no gira alrededor del problema, gira alrededor de la presencia. Y en ese giro empieza a abrirse un espacio nuevo dentro de ti, un espacio que la ansiedad no puede ocupar con la misma fuerza que antes. Pero este proceso no es automático, no es instantáneo, no es mágico, es una reeducación del alma, porque has vivido mucho tiempo intentando sostenerlo todo, has vivido mucho tiempo anticipando todo, has vivido mucho tiempo protegiéndote de todo, y ahora estás aprendiendo algo completamente distinto: vivir sin cargarlo todo. Y eso al principio se siente extraño, incluso incómodo, porque tu mente va a intentar volver a lo conocido, va a intentar recuperar el control, va a intentar adelantarse otra vez al futuro. Y es justo ahí donde se libra la verdadera batalla, no en los eventos externos, sino en el momento en que decides qué hacer con tus pensamientos, porque cada pensamiento ansioso tiene una invitación oculta: seguirlo o entregarlo. Seguirlo significa entrar en su historia, alimentar el escenario, repetir el miedo, construir más tensión. Entregarlo significa reconocerlo y soltarlo en algo más grande que tú. Y aquí es donde empieza a revelarse algo que muchos santos y hombres de fe entendieron en su propia experiencia. La paz no viene de tener menos problemas, sino de tener un lugar donde poner puertas que no puedes abrir. Hay resultados que no dependen de ti. Y seguir intentando controlar lo incontrolable no te hace más fuerte, te hace más ansioso. Y aquí es donde muchas personas se resisten, porque rendirse parece peligroso, parece como si soltar el control fuera exponerte al caos. Pero en la lógica espiritual ocurre algo paradójico. El caos aumenta cuando intentas controlarlo todo, y la paz aparece cuando reconoces tus límites. Y entonces ocurre un cambio interior sutil, pero decisivo. Dejas de preguntarte ¿cómo lo voy a resolver todo? Y empiezas a preguntarte ¿quién está conmigo en medio de esto? Y esa pregunta cambia la dirección de la mente, porque ya no gira alrededor del problema, gira alrededor de la presencia.
Y en ese giro empieza a abrirse un espacio nuevo dentro de ti, un espacio que la ansiedad no puede ocupar con la misma fuerza que antes. Pero este proceso no es automático, no es instantáneo, no es mágico, es una reeducación del alma, porque has vivido mucho tiempo intentando sostenerlo todo, has vivido mucho tiempo anticipando todo, has vivido mucho tiempo protegiéndote de todo y ahora estás aprendiendo algo completamente distinto, vivir sin cargarlo todo. Y eso al principio se siente extraño, incluso incómodo, porque tu mente va a intentar volver a lo conocido, va a intentar recuperar el control, va a intentar adelantarse otra vez al futuro. Y es justo ahí donde se libra la verdadera batalla, no en los eventos externos, sino en el momento en que decides qué hacer con tus pensamientos, porque cada pensamiento ansioso tiene una invitación oculta, seguirlo o entregarlo. Seguirlo significa entrar en su historia, alimentar el escenario, repetir el miedo, construir más tensión. Entregarlo significa reconocerlo y soltarlo en algo más grande que tú. Y aquí es donde empieza a revelarse algo que muchos santos y hombres de fe entendieron en su propia experiencia. La paz no viene de tener menos problemas, sino de tener un lugar donde ponerlos. Pero si no tienes ese lugar interior, entonces cada problema se queda dentro de ti y se convierte en peso acumulado. Y ese peso es lo que llamas ansiedad. Y ahora el mensaje se vuelve aún más directo porque hay algo que no se puede ignorar. La ansiedad no solo se combate pensando diferente, sino viviendo diferente. Porque puedes entender todo esto intelectualmente y seguir igual por dentro. Y eso nos lleva a otra dimensión del secreto de Dios, una que empieza a tocar la vida diaria, los hábitos, las decisiones pequeñas que parecen irrelevantes, pero que están moldeando tu estado interior más de lo que imaginas. Pero antes de entrar ahí, necesitas ver algo más profundo todavía. ¿Por qué incluso cuando intentas cambiar, muchas veces vuelves al mismo punto de ansiedad? Porque ahí está una de las trampas más fuertes de este proceso. Y lo que la causa no es lo que crees. Y aquí es donde finalmente todo se vuelve imposible de ignorar, porque llega el momento en que ya no puedes seguir explicando la ansiedad solo como un problema mental, ni como una mala racha emocional, ni como algo que ya pasará con el tiempo. Llega el momento en que te das cuenta de que hay un patrón más profundo repitiéndose en tu vida, como si cada intento de control terminara empujándote de vuelta al mismo punto de inquietud interior. Y lo más inquietante de todo es esto. Incluso cuando intentas cambiar, incluso cuando prometes que vas a estar en paz, incluso cuando te esfuerzas por pensar distinto, algo dentro de ti vuelve a activar el mismo mecanismo. La mente corre otra vez hacia el futuro, el corazón vuelve a tensarse, el cuerpo vuelve a anticipar lo que aún no existe y tú te preguntas por qué no puedes salir de ahí. Y es precisamente aquí donde el mensaje deja de ser solo comprensión y se convierte en revelación, porque la raíz no está únicamente en los pensamientos, sino en el lugar donde estás apoyando tu vida entera. Porque hay una diferencia enorme entre entender que Dios existe y vivir como si realmente lo sostuviera todo. Y esa distancia, aunque parezca pequeña en teoría, es exactamente el espacio donde crece la ansiedad. Porque si Dios es solo una idea a la que recurres en momentos difíciles, pero no el centro real desde donde interpretas tu vida, entonces sigues cargando tú con el peso del futuro. Sigues siendo tú quien intenta resolver lo que no puede resolver. Sigues siendo tú quien anticipa lo que no puede ver. Y ese es el punto donde el alma se agota.
Pero aquí aparece el giro más importante de todo este camino. No se trata de eliminar la incertidumbre de la vida, porque eso es imposible. Se trata de aprender a no estar solo dentro de ella. Y eso cambia todo, porque la ansiedad no desaparece simplemente porque el futuro se vuelva claro, desaparece o al menos pierde su dominio cuando el futuro deja de estar en tus manos exclusivamente. Y aquí es donde la fe deja de ser teoría y se convierte en práctica real, diaria, concreta, no como un pensamiento religioso aislado, sino como una forma de sostener la vida cuando no tienes respuestas. Y en ese punto empiezas a entender algo que antes no era evidente. La paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de una confianza más grande que los problemas, pero esa confianza no nace sola, se construye en decisiones pequeñas, repetidas, casi invisibles. En el momento en que decides no alimentar un pensamiento de miedo, en el momento en que decides detenerte antes de caer en el escenario mental del peor caso posible, en el momento en que eliges entregar en lugar de acumular. Y sí, al principio parece débil, parece insuficiente, parece que no cambia nada, pero poco a poco, sin ruido, algo empieza a moverse dentro de ti. El control pierde fuerza, el miedo pierde volumen, la urgencia pierde poder. Y en su lugar aparece algo que no se puede fabricar artificialmente, una quietud interior que no depende de lo externo. Y aquí es donde el secreto de Dios para la ansiedad se vuelve claro, no como una fórmula, sino como un camino. Confiar, soltar, permanecer, volver a Dios una y otra vez, no como escape, sino como hogar. Porque cuando la mente quiere correr hacia el futuro, tú vuelves al presente. Cuando el miedo quiere construir escenarios, tú vuelves a la verdad. Cuando el peso se hace demasiado grande, tú lo entregas otra vez. No una vez, no dos veces, sino cada vez que sea necesario. Y en ese proceso algo profundo cambia. Dejas de vivir como si estuvieras solo, y eso es lo que la ansiedad nunca puede soportar. Porque la ansiedad necesita aislamiento, necesita que creas que todo depende de ti. Necesita que olvides que hay una presencia más grande sosteniendo lo que tú no puedes sostener. Pero cuando recuperas esa conciencia, cuando vuelves a ese centro, cuando recuerdas que no caminas solo, entonces incluso en medio de la incertidumbre algo permanece firme dentro de ti. No porque todo se haya resuelto, sino porque ya no estás intentando resolverlo todo tú solo. Y ahí, silenciosamente, sin espectáculo, sin dramatismo, empieza a nacer la paz que el mundo no puede dar, no como una emoción pasajera, sino como una forma nueva de estar en la vida. Y ese es el verdadero secreto. No eliminar la ansiedad como si nunca existiera, sino aprender a no vivir gobernado por ella, no controlar el futuro, sino confiar en quien sostiene el tiempo entero. No escapar del miedo, sino atravesarlo con una presencia que no se rompe. Y cuando llegas ahí, entiendes algo que antes solo eran palabras, que incluso en medio de la tormenta puede existir quietud, y que esa quietud no depende de ti sosteniéndolo todo, sino de aprender por fin a soltarlo en las manos correctas.